Hola muchachos, ¿cómo están? Y antes de empezar con el video, quiero desearles un feliz año nuevo, ya que este va a ser el primer video del 2023. Lo estoy grabando el mismo día que se va a subir. La verdad, esta figura debía haberme llegado hace meses, pero por problemas de retraso llegó muy tarde. También tengo el 2-pack de King in Black, que vendría siendo Venom y Null, pero ese va a ser el siguiente video. Así que bueno, espero que hayan tenido una feliz fiesta y a empezar con todo este año. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno muchachos, ya teniendo la figura más de cerca podemos ver que es la figura de Spider-Man, estilo retro. Esta es una figura muy esperada por mí, importante, ya que en mi colección retro de Spider-Man yo no tengo ningún Spider-Man estilo retro como este de Amazing Spider-Man, con el traje clásico rojo con azul. El más cercano a eso vendría siendo el de Ben Reilly, ya que la primera wave de Spider-Man retro yo no la alcancé porque me estaba recién metiendo al tema del coleccionismo y no sabía qué wave habían dando vueltas ni nada de eso. Y cuando la encontré la empecé a buscar y estaban un poco caras las figuras y en ese momento no tenía dinero para comprarlas. Pero la verdad es que ahora está imposible. O sea, acá en Australia cada figura la están vendiendo a $150 por lo bajo. Es prácticamente comprar una figura de SH Figure y no voy a gastar eso en una Marvel Legend. Lo que sí compré el Spider-Man estilo retro que van a sacar hace poco, que creo que es que lo van a volver a relanzar que el del anterior. Pero ese se va a demorar un poco en llegar porque no me acuerdo cuándo fue la fecha de salida. Y lo compré en una tienda, entonces le tiene que llegar las cosas a Melbourne y Melbourne las tiene que mandar acá. Entonces se va a demorar un poco más en llegar, pero también vamos a tener esa figura. Así que bueno, vamos a ver la caja. Por el costado podemos ver una caricatura de los personajes, por el otro costado podemos ver las figuras y por la parte de atrás los accesorios que trae cada figura. Que esto sí me parece bastante bien, que cada uno traiga dos par de manos y una cabeza intercambiable. Así deberían ser todas las figuras de Marvel Legends, sobre todo por el hecho de que estas cajas son horribles y por último que la compensen con accesorios, y eso se ve brutal. Así que bueno, mejor vayamos a ver la figura. De esta manera vienen las figuras. Crucemos los dedos que no traigan ninguna imperfección, que traigan todo y no les falte nada, ya que de esta figura yo vi que traían muchos problemas con la articulación, sobre todo con la articulación de mariposa. Hay personas que les llegó pegada, hay personas que les llegó la articulación de mariposa del lado izquierdo en el lado derecho, pero al lado opuesto. Entonces se veía que la pintura de la articulación no encajaba con la espalda, pero seguía funcionando, pero, o sea, no. Así que crucemos los dedos de que salga todo bien. Voy a pasar a sacar la figura de sus empaques. Bueno, aquí tenemos ya las dos figuras por fuera, pero la verdad es que están muy bien. A simple vista no tienen ningún problema. Yo creo que nos vamos a dar cuenta si es que trae alguna imperfección en el momento de usar las articulaciones, pero por el momento se ve todo en orden. Así que bueno, voy a pasar primero a hacer la review de esta figura. Esta vendría siendo Spider-Red, no sé cómo se pronunciará exactamente, pero la figura que si no mal recuerdo es cuando se transforma Mary Jane en Spider-Man. No me acuerdo si en ese universo Peter Parker nunca fue Spider-Man o una vez que murió se inyectó algo, no tengo idea de cuál es su historia. Así que si ustedes saben un poco más de su historia, déjenme en los comentarios y se le agradecería mucho, ya que editando video me quita mucho tiempo y por el momento no he podido buscar esa información. Pero la verdad es que la figura tiene un detalle de pintura muy lindo. Solamente tiene un problema, que aquí como en la cintura se logra ver que la base de la figura es roja y la pintura encima es la blanca, entonces se ve la línea de unión. O sea, esto lo pintaron antes de ensamblar y no le hicieron el retoque después. Pero son detalles de una figura Marvel Legends que normalmente nosotros estamos acostumbrados a este tipo de defectos, entre comillas, porque nunca son 100% perfectas. Pero está bastante bien. En relación a la pintura del Spider-Man Future Foundation, esta figura vendría siendo 1000 veces mejor que eso. O sea, la pintura de esa otra era horrible. Así que bueno, mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene buena articulación. Y hacia abajo, también buena articulación. En relación a los hombros, algo que yo hubiese agradecido mucho, que Hasbro no hizo, es que hubiesen usado el pecho que usaron en la figura de Kate Bishop, que tiene esa articulación de mariposa, pequeña articulación de mariposa, pero es algo.
Pero al ser un Spider-Man, esta figura debería haber tenido articulación de mariposa para poder darle más flexibilidad en las poses, ya que es un personaje muy acrobata. Pero bueno, volviendo a los hombros, giran en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Hay que tener un poco de cuidado con esta articulación, ya que como que la articulación hacia arriba roza mucho con el borde y con el uso se va a empezar a arañar y se va a quitar esta pintura blanca. En cuanto a los codos, tiene 2 puntos de articulación, viene un poco dura, pero puede articular bien, o sea, está bastante bueno. En las manos, giran 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a la articulación de pecho, giran 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo muy poco porque ya viene como muy flectada hacia abajo, o sea, la figura erguidamente debería verse así, entonces hacia abajo prácticamente no tiene. En cuanto a las piernas, son lo máximo que puede articular hacia arriba, que está bastante bien, pero les sugiero no forzarla, ya que el borde de la parte de abajo empieza a tocar la pintura y eso podría sacarla. En los muslos giran 360 grados sin ningún inconveniente, 2 puntos de articulación en la rodilla que están brutales, y el tradicional punto de articulación del pie que giran 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Me hubiese gustado mucho que a esta articulación le hubiesen puesto articulación en la punta de los pies, igual que la otra de Spider-Man, ya que son del mismo pack. Pero no sé por qué se ahorraron la articulación de mariposa y la del pie. Obviamente esto yo ya lo sabía antes de comprar la figura, pero hubiese sido muy buena idea haberlo incorporado. Así que bueno, voy a pasar a ponerle sus accesorios. Bueno, este fue el primer accesorio que yo escogí, que son los dedos de esta forma, con la cara de Mary Jane. No recuerdo si es alguna cara que ya apareció en otra figura o no, pero la verdad es que está bastante bien, a mí me gusta bastante. No creo que lo vaya a dejar con esta cara, yo creo que lo voy a dejar con la otra, con el antifaz. Pero la verdad es que para cualquier stop motion o con otro cuerpo usar esta cabeza va a ser brutal. Va a parecer prácticamente que tengas a Mary Jane. Así que bueno, le voy a pasar a poner el antifaz, que es la forma que yo lo voy a dejar. Y voy a pasar a ponerle la última mano intercambiable que tengo. Bueno, y este vendría siendo la última pose de manos, que vendrían siendo igual que las primeras, pero opuestas. O sea, de la forma que abrimos la figura, la forma de puño estaba en la mano derecha de la figura y ahora está en la mano izquierda, y la mano tirándote la araña estaba en la mano derecha y ahora está en la mano izquierda. Pero son los mismos par de manos, solamente que hacen los mismos efectos en distintos brazos. Así que bueno, mejor vayamos a la siguiente figura. Bueno, ya teniendo a nuestro Spider-Man más de cerca, se dan cuenta que este también viene de la misma manera, pero la verdad es que trae el mismo set de manos que la figura anterior. La figura en sí me parece una muy buena figura, tiene muy lindos colores, está bien tratado, la pintura está bien. De verdad me parece una muy pero muy linda figura. Y el detalle más adelante que vamos a ver en los pies también me parece muy bueno para esta figura. Así que mejor vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Un solo problema que me trae mi figura, pero que es un tema ya más de calidad o algo por el estilo, es que el ojo de acá como que siento de que hay una curvatura pequeña ahí que no la alcanzaron a pintar. Entonces el negro debería haber llegado más allá, pero es un detalle que se puede corregir, o sea, no hay nada malo con eso. Se sigue viendo bastante bien, no se alcanza a apreciar a simple vista. En cuanto a los hombros, trae la articulación de mariposa, que nosotros sabemos cómo funciona, pero que aquí sí siento que hay un problema que no me gustó para nada, que por la parte de atrás se ve la araña, pero cuando giras hacia adelante se empieza a ver rojo. Eso deberían haberlo rellenado completo de azul o algo para haber mantenido la línea. O sea, no sé si la pintaron ya estando puesta aquí, que lo dudo, o simplemente la máquina lo pintaba antes de ensamblar. Esto no me gusta mucho porque prácticamente vamos a poder ocuparlo hacia acá, pero no hacia el otro lado. Se ve raro, porque si se dan cuenta que por este lado sí está pintado hasta el fondo, las líneas y todo eso, pero la parte de atrás no, entonces no tiene sentido. En cuanto a los brazos, eso lo articula hacia arriba y hacia abajo, lo mismo. Cada vez que la articulen hacia arriba, cuidado porque estas partes se meten ahí y van a empezar a desgastar la pintura del hombro de la figura. En los bíceps giran 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. No creo que es la mejor articulación de codo, pero funciona bastante bien. En cuanto al pecho, le pusieron la misma articulación que traía la figura de Ben Reilly. O sea, arriba la articulación
estilo de bola para que tenga mucha articulación. Y en la parte de abajo, la articulación tradicional para que se pueda flectar más. Yo no entiendo por qué les cuesta tanto hacer este tipo de articulación también en las figuras femeninas, porque no trae la misma articulación y perfectamente podrían haber traído la misma articulación. En cuanto a la pierna, esto es lo máximo que puede subir más, pero va a ser exactamente lo mismo, que puede empezar a rayar la pintura. Entonces es mejor no forzar estas figuras. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que flecta bastante bien la verdad. Y trae esta típica articulación de bota, canilla, no sé cómo le llamarán ustedes, pero yo le digo canilla o de bota, que gira en 360 grados. Esto es muy bueno para ciertas poses, pero a veces le quita demasiado la naturalidad de la curva del cuerpo, porque al estar rotado así, se ve cómo queda eso de esta manera y esto no. Entonces como un poco rara la articulación, pero sirve para muchas poses que cuestan mucho hacer a veces. En cuanto al pies, tiene la tradicional articulación de pies que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Y vendríamos también teniendo una articulación que normalmente nosotros no vemos en las figuras de Marvel Legends, que vendría siendo la de la punta de los pies o la de los dedos de los pies, que tiene articulación hacia arriba. Pero algo en particular que también puede articular así hacia abajo, eso se ve muy antinatural y no creo que nadie lo ocupe de esa manera, pero se puede. Así que bueno, voy a pasar a hacerle el cambio de accesorio a ver qué tal se ve la figura. Así que bueno, primero le pasé a poner la cara y este par de manos igual que en la figura anterior. No es esta la pose definitiva que lo voy a dejar, pero lo quise poner en esta pose simplemente para aprovechar las manos de una manera distinta y no igual que la figura anterior. Yo creo que esta figura es lo único, pero lo único que les faltó es haber tenido algún accesorio relacionado con telaraña o algo así, hubiese sido brutal, pero están bastante bien por el momento. Y en la siguiente pose lo quise poner de esta manera. La verdad es que aquí sí se puede apreciar bastante toda la flexibilidad de este personaje por todas las articulaciones extra que trae en relación a la figura anterior. O sea, todas las articulaciones adicionales le dan mucha flexibilidad en las poses, pero con la figura anterior va a ser un poco más complicado hacer este tipo de poses. La verdad es que está bastante bien, me gusta bastante este Spider-Man. Estoy muy contento por ambas figuras, se van a ir directa a la colección. No sé dónde, pero le voy a hacer un espacio, ya que la parte donde están las figuras de Marvel Legends de Spider-Man está pero repleto. Lo más probable es que si ustedes vieron el video del Room Tour y participaron en el concurso, pudieron haber visto todas las figuras de Spider-Man que yo tengo en colección estilo retro, o sea, son muchísimas. Perfectamente podría ser un stop motion del Spider-Verse o algo relacionado. El tema es que no tengo tiempo para hacer stop motion. Algún día voy a empezar a hacer ese tipo de cosas, pero la verdad es que hay que editar demasiado y necesito hacerme de mejor herramienta de edición. Así que bueno muchachos, aquí vendrían estando las dos figuras de Spider-Man. La verdad es que están pero muy lindas, me gustaron demasiado. Yo lo recomiendo 100%, o sea, si tienen la posibilidad de comprarse estas figuras, yo se las recomiendo. Acá en Australia están ahora un poco más baratas porque la verdad es que no fue tanto la venta de las figuras y se pueden conseguir a un bastante buen precio. No sé cómo estarán en Latinoamérica, pero si tienen la oportunidad a un buen precio o al mismo precio que salen de venta y tienen el dinero, cómprenlo, no se van a decepcionar. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, comparten con sus amigos, suscríbanse al canal y no se les olvide pasarse por nuestro Instagram, que la verdad es que estamos subiendo fotos muy buenas. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.